Con el gusto de saludarte, esperando te encuentres muy bien en todo sentido, me permito ejemplificarte cómo crear un nuevo proyecto a partir de uno existente utilizando NetBeans, Bootstrap y SAM. La estrategia se basa en el aprendizaje invertido, reutilizando el código de un proyecto existente. Esperando esta explicación te sea de utilidad, comenzamos. Debes tener en cuenta los siguientes requisitos. La instalación de SAM para visualizar la página web, utilizar MySQL y el intérprete de PHP. Asegúrate de que esté operativamente funcionando. Es posible observar después de la instalación de SAM una carpeta denominada htdoc. En esta se almacenan los proyectos que van a poder ser visibles en el navegador web. Consecuentemente, en el panel de control de SAM inicia los servicios de Apache. Además, si tu proyecto tiene una base de datos en MySQL, también debes iniciar dicho servicio. Por otra parte, el código PHP está embebido en documentos HTML. Se ejecuta del lado del servidor, es decir, el rol del backend. Para escribir el código utilizaremos NetBeans, aunque también puedes utilizar Sublime u otro programa que te sea útil para escribir el código fuente. PHP dispone de librerías de conexión con una gran mayoría de sistemas gestores de bases de datos para el almacenamiento de información permanente en el servidor. Por otra parte, Bootstrap es un framework que sirve para las vistas del usuario. También permite ajustar el tamaño de las ventanas de las páginas en los diferentes dispositivos electrónicos y algunas funcionalidades más. Pues bien, una vez que tienes claros cuáles serán los requisitos, procederemos a realizar el procedimiento. Primeramente, es necesario tener claro cuál es el proyecto que pretendo hacer, cuál es la solución que puedo hacer, qué puedo lograr. En este primer ensayo, con base en la especificación de requerimientos del software, el sitio web debe permitir realizar altas consultas, actualización y eliminación de los datos personales de quien se registre en el mismo, desde el rol del administrador del sitio. Por tanto, para ejemplificar, únicamente haremos el caso de uso alto. Paso número 1. La base de datos, entendida como una colección de entidades o tablas que pueden estar interrelacionadas a través de un identificador único. Para este caso, la base de datos se va a llamar base de datos EVA, abreviada BEVA, y se va a almacenar en ella la entidad o tabla datos personales. Inicializa los servicios de SAM. Consecuentemente, dirígete a cualquier navegador, inicializa PHP-MyAdmin, crea la base de datos. Consecuentemente, observarás en la parte lateral izquierda la nueva base de datos existente. Da clic sobre ella. Puedes crear la tabla de manera gráfica o con instrucciones SQL. Para este caso, yo lo voy a hacer con una instrucción SQL. Pulsamos continuar. Consecuentemente podemos observar en la parte lateral izquierda la tabla de datos personales y podemos visualizar cada uno de esos campos. Es importante probar que se puedan hacer inserciones de registros, es lo que yo te recomendaría. Como pueden observar, me marcó un warning porque tengo algún problema en la fecha. Por tanto, podemos modificar ese campo para poder proseguir con el proyecto y bueno, iré a modificar. Para ello nos vamos a estructura y donde tengo el caso de fecha de nacimiento, le voy a cambiar a un bar chart por el momento para evitarnos todo este conflicto. En longitud de valores, ok,
Ok, como podrán observar, pues ya tenemos lista la tabla. Ahora crea un nuevo proyecto denominado EVA con NetBeans. Manos a la obra. Te recomiendo que dejes inicializados los servicios para el caso en que quieras realizar pruebas, por lo tanto simplemente minimiza el panel de control de champ. Una vez que hemos inicializado NetBeans, da clic en la solapa File, New Project, selecciona PHP, consecuentemente PHP Application, nombre del proyecto EVA. De inmediato nos redirecciona a la carpeta htdocs. Pulsamos siguiente. En efecto, estamos trabajando con un servidor local utilizando XAMPP e inicializando los servicios de Apache. Aquí nos dice si vamos a utilizar algún framework. Yo por el momento no voy a usar de estos ninguno. Pulso siguiente y finalizar. En la parte lateral izquierda podemos observar que hemos creado dicho proyecto. También hemos de observar que NetBeans nos crea algunas carpetas, source file y el caso de include path. Debemos considerar la conexión a la base de datos. Por tanto, iremos a la carpeta donde está almacenado nuestro proyecto anterior, en este caso nivel de estudios, y vamos a crear un archivo denominado login y un archivo denominado conectar base de datos en nuestro proyecto. Por tanto, da clic en File, New File, selecciona el proyecto, en este caso es EVA, la categoría es PHP, un archivo de tipo PHP, pulsamos siguiente y se va a llamar conectar base de datos. Aquí te dicen dónde será creado el archivo, damos clic en finalizar. Ahora bien, en el archivo nivel de estudios procedemos a abrir el código, lo seleccionamos todo, lo copiamos, procedemos a ir a conectar base de datos de EVA y pegar. Para que no haya una confusión, cierra la solapa. Consecuentemente, vamos a realizar el mismo procedimiento, pero para el caso de login. Abrimos el archivo de login existente, seleccionamos la información, copiamos el código y pegamos. Entonces, ¿qué significa el código login PHP? Es un código de tipo PHP por las etiquetas observadas que marcan el inicio y el final de este código. Aquí lo único que estamos haciendo es declarar ciertas variables. La primera es el nombre del host o el nombre del servidor, que es equivalente a localhost. Después se encuentra otra variable denominada database, que es equivalente al nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar, en este caso Beba. Posteriormente, el
username o el nombre del usuario, que en este caso es root, y el password. No tenemos por el momento contraseña, por tanto simplemente se ponen las comillas que equivale a un vacío. Este código login PHP nos va a servir para que podamos mandar a llamar estas variables en el código denominado conectar base de datos. El código conectar BDPHP igual es un código que tiene pues unas etiquetas que nos indican su inicio y fin. Y por otra parte, este código es un código existente en cualquier página. Ahora lo que tendríamos que reflexionar, ¿qué es y para qué sirve? En la conexión observamos un término denominado MySQL. Esta es una extensión de PHP, también conocida como API o Interfaz de Programación de Aplicaciones de PHP. MySQL es una extensión de MySQL mejorada y permite acceder a la funcionalidad proporcionada por MySQL 4.1 y versiones posteriores. Lo que ofrece es una interfaz dual, soporta los paradigmas de la programación procedimental y orientada a objetos. En este caso, el código es el corte orientado a objetos. Lo que hace es que se genera una variable denominada con, que va a crear una nueva MySQL y va a recibir unas variables que fueron las que declaramos previamente en login PHP. En este caso, las variables son hostname, username, password y database. Si por algún motivo existiera un error en la conexión, pues ejecuta este código e imprime error en la conexión. Por otra parte, si eso fuera satisfactorio, la variable acentos, al crearse una conexión de PHP con MySQL, envía una consulta. En el paso 3 es necesario que hablemos acerca de Bootstrap. ¿Por qué y para qué utilizar Bootstrap? Bootstrap es un framework que es útil para las interfaces gráficas. Tiene diversas características, entre ellas que es sencillo y ligero, que puede bastar con un fichero CSS y uno de JavaScript. Está basado en los últimos estándares de desarrollo web. Se cuenta con plugins de jQuery para validar la entrada de datos, la visualización de tablas y gráficos. Es abierto, fue publicado en el 2011 con la licencia de Apache. Una de sus virtudes más bonitas, diría yo, es el diseño de páginas web para que el usuario las visualice perfectamente en un amplio rango de dispositivos y así permita la navegación a través de una PC, una tableta o un smartphone. Nosotros podemos hacer la descarga de Bootstrap con diferentes características. En este caso, descargué la compilación de CSS y JS. La razón es que cuenta con paquetes de tipo CS compilados y minimizados, así como complementos de JavaScript también compilados y minimizados. Una vez que se realiza la descarga de Bootstrap, debemos de ponerla en un lugar donde no sea fácil de encontrar. Realmente, si pensáramos que tenemos que instalar algo, honestamente no. Lo único que tenemos que hacer es descomprimir el archivo y este en automático nos genera pues una carpeta en la cual podemos observar dos carpetas, una denominada CSS y la otra JS. Estas dos carpetas las tenemos que copiar en nuestro proyecto. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar ambas una vez descomprimidas y copiarlas, en este caso, en la ruta donde se encuentra
almacenado nuestro proyecto. En mi caso, la instalación la realicé en D y buscaré el archivo htdocs, selecciono EVA, doy clic derecho y pegar. Estos archivos van a permitir utilizar algunos scripts dentro del código que vamos a realizar. También cabe agregar que estos scripts deben de estar también integrados dentro de un código HTML, de lo contrario no funcionan. Otra de las cosas que también les quiero comentar es que estos scripts, muchos de ellos son públicos, lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo. Entonces, eh, pues eso te lo dejo como tip. Una vez que hemos hecho este procedimiento, regresamos a nuestro proyecto. En la carpeta source file ya se encuentran integradas las dos carpetas relacionadas con Bootstrap. Una vez que hemos hecho ese procedimiento, proceda a copiar y pegar dos códigos que nos van a ser útiles. Y bueno, primeramente, déjenme observar. Vamos a utilizar para este caso nivel de estudios mostrar, lo vamos a reutilizar. Y vamos a reutilizar nivel de estudios captura. Entonces, selecciona EVA, seleccionamos la solapa File, New File, seleccionamos el proyecto, en este caso EVA, la categoría de tipo PHP y el tipo de archivo, pulsamos siguiente. Luego debemos de darle un nombre a nuestro archivo que debe de ser pues alusivo a lo que estamos trabajando. Por tanto, se va a llamar dato personal mostrar. Se va a almacenar en la ruta donde se encuentre el proyecto. Pulsamos finalizar. Ahora seleccionamos el proyecto nivel de estudios y buscamos nivel de estudios mostrar. Una vez encontrado, copia y pega el código. En otro momento vuelve a crear un nuevo archivo de corte PHP, pero ahora este debe llamarse dato personal captura. De la misma manera, regresa al código previamente existente y busca nivel de estudios captura. Copia y pega. Continuando con el procedimiento, haremos la reutilización y modificación del código fuente. Para ello utilizaremos el código denominado dato personal captura.php, iniciando por el contenido del encabezado. Como se ha venido mencionando, Bootstrap en su versión 4 usa elementos HTML y propiedades CSS que requieren el doctype HTML5. Para ello, siempre incluya el tipo de documento HTML5 al comienzo de la página, junto con el atributo lang y el conjunto de caracteres correcto. Bootstrap 4 está diseñado para responder a los dispositivos móviles. Los estilos de los primeros dispositivos móviles son parte del marco central.
Para garantizar una reproducción adecuada y un zoom táctil, agregue las siguientes etiquetas en el encabezado: meta y, por otra parte, width igual a device width, que establece el ancho de la página para seguir el ancho de pantalla del dispositivo. Esto varía según cada dispositivo. También encontramos a initial scale igual a 1 para establecer el nivel de zoom inicial cuando el navegador carga las páginas por primera vez. El encabezado inicia con la etiqueta head y termina de la misma manera, además de que agregamos una diagonal. En otra línea podemos observar que estamos incluyendo la librería CSS de Bootstrap. También el atributo rel define la relación entre el archivo enlazado y el documento HTML. Con Style Sheet especifica un estilo persistente, es decir, aquel que siempre se aplica si están activas las hojas de estilo. Y finalmente se observa el título, que en este caso deberá ser modificado y colocar el título capturar. Continuando con la explicación, ahora vamos a observar qué existe en el cuerpo del código fuente del archivo dato personal captura.php. En este mismo sentido, hablaremos de la modificación del encabezado, así como de la estructura del formulario. Primeramente debemos recordar que hemos estado trabajando con el framework Bootstrap. La clase container nos proporciona un contenedor responsivo de ancho fijo y en la siguiente línea puedes observar un encabezado intitulado Ingrese un nuevo dato personal, acompañado de dos etiquetas inicializadas por la letra H seguidas consecuentemente de un número. Estas etiquetas están enumeradas desde el 1 hasta el número 6. Posteriormente observamos la etiqueta BR, que significa simplemente un salto en el texto o un salto de carro. Por otra parte, podemos observar un formulario cuyo propósito es contener la estructura a través de la cual vamos a ingresar la información. Los datos recolectados en el formulario con el uso de Form Action serán enviados a datos personales guardar. En este caso, copié y pegué de acuerdo al proceso que ya hemos aprendido con antelación. La siguiente línea nos indica que los datos van a ser transmitidos a través del método get. En la siguiente etiqueta podemos observar el nombre del formulario y su identificador. La etiqueta BR nos indica que hay un salto. En la siguiente selección inicia el estilo de formulario de Bootstrap. En este sentido puedes consultar la página de Forms y en ella nos ofrece diversos estilos, así como los scripts que podemos utilizar dependiendo del diseño que quieras realizar. Ese apartado nos servirá para poder realizar esta vista. A través de Form Group se pueden realizar estructuras y estilos. Para el caso de la vista anterior, he modificado el nombre de dato personal. Esta parte de código debe de ser utilizada repetidamente para cada uno de los campos. Por tanto, el código seleccionado tiene que ser copiado tantas veces sea necesario, dependiendo de los campos que contenga la entidad datos personales. Una vez modificado, observa los resultados. Con ello se observa el siguiente formulario. Ahora hablaremos del botón guardar nuevo, así como del enlace volver. Para ello hacemos uso de un botón, determinamos el tipo, el nombre y un ID y posteriormente le colocamos un nombre a este botón. El contenido del botón será equivalente a guardar nuevo y finalizamos el mismo. El script para generar
El enlace local volver se hace mediante esta línea de código. Los enlaces locales son aquellos que nos llevan a otra página del mismo sitio web que estamos utilizando. Y la etiqueta seleccionada marca el fin del contenedor. Luego podemos observar los scripts JS de Bootstrap y fin del cuerpo, asimismo fin del código HTML. En conclusión, el código del archivo dato personal captura es útil para diseñar el formulario. Si bien es cierto, es un formulario muy sencillo, es posible observar en la página de Bootstrap que nos ofrece diversos estilos de control de formularios, así como los scripts, desde algunos muy sencillitos hasta algunos muy complejos. Ahora bien, vamos a trabajar con el panel de datos del personal. Relativamente es muy sencillo este panel. Recuerden que en la sesión anterior hicimos una prueba con la base de datos en la cual les sugerí que hicieran una inserción de un registro. Esto les facilitará poder observar los resultados en este panel. Vamos a observar el código rápidamente. El código se llama datos personales mostrar.php. En la parte superior encontramos los elementos de Bootstrap que ya mencioné con antelación. No voy a hacer más énfasis sobre ello. Ya les había comentado para qué nos servía un container. Ya les expliqué para qué nos sirven las etiquetas H desde el nivel 1 hasta el nivel 6, que nos indica el tamaño de la letra en que nos va a hacer la impresión. Luego, a través de href, nos permite realizar un enlace local a una página, en este caso datos personales, a través de un vínculo que se llama insertar nuevo registro, como se observa aquí. Consecuentemente haremos esta estructura, pero para ello primero es necesario hacer énfasis sobre algunas sentencias que se encuentran aquí. Las primeras sentencias hacen alusión a algunas páginas que ya hemos creado, como es el caso de login y conectar. Aquí está login, que ya habíamos hecho las primeras modificaciones, así como conectar. Una vez hechas estas aclaraciones, regresamos a la página mostrar. Y bueno, la sentencia requiere es igual a la sentencia include. Nada más que esta sentencia lo que hace es incluir y evaluar el archivo especificado, o sea, login o conectar la base de datos. Si ocurriera algún fallo, entonces te va a mandar un mensaje que te va a decir que ocurrió un fatal error. Consecuentemente, la siguiente instrucción es para hacer la consulta a la tabla a la tabla denominada datos personales. Como podrás observar, aquí se declara una variable a la cual se le asigna una instrucción de la consulta a la tabla datos personales. Esto sirve para hacer una consulta. Si la consulta no llegara a ser exitosa, te mandará a imprimir un error sobre la consulta select. Consecuentemente, hablaremos de este pedazo de código que es bastante extenso. Yo ya lo modifiqué. En realidad, este código está disponible en la página de Bootstrap, en específico en esta sección. En esta sección podemos observar alguna documentación y ejemplos de estilos de tablas. Hay diferentes estilos y nos indican los scripts necesarios para hacerlo. En este caso, el tipo de script que nosotros estamos usando es table strip,
tipo cebra, como se observa aquí. Y bueno, aquí se encuentra disponible el código. Ahora vámonos a los hechos. Ok, en realidad en la primera etapa, pues inicia el script de Bootstrap y la indicación es que a través del uso de TREA y luego de tabla, de la tabla podemos incluir algunos campos o las columnas. En este caso, comencé a colocar las columnas, así como modificar y borrar. Esto se puede observar en esta línea. Consecuentemente, después de terminar después de terminar de ingresar esas columnas, se procede a incluir lo que aparecerá en la fila, es decir, que traiga la información de los campos. Cabe aclarar que por el momento no hemos trabajado o no vamos a trabajar sobre modificar y borrar porque ya no nos alcanzaría el tiempo, pero considero que si logran hacer una inserción y documentar todo el procedimiento, pues será suficiente para la actividad 4.2. Ahora bien, en este apartado incluiremos lo que aparecerá en la fila. Igual se declaran variables con el mismo nombre de los campos que se encuentran en la base de datos, ¿sí? Y a través del uso de fetch array podemos incluir una fila completa. De hecho, esa es la función del famoso fetch array. Gracias a esta función podemos mandar a traer la información que se encuentran en cada uno de los campos de la tabla de datos personales. Una vez que de alguna manera se hace la consulta, ahora lo que debemos de hacer es mandar a imprimir. Recuerde que esta consulta se almacena en cada una de estas variables y simplemente en otro momento lo que hacemos es imprimirlas, mandar imprimir cada una de esas variables. Es importante mantener el orden, pues para que la información se pueda visualizar de la misma manera como se observa aquí. Para finalizar, pues encontramos algunas variables a las que se les han asignado algunas páginas. Esta parte de código la vamos a dejar así. Como les comenté, esto es para poder hacer válido, modificar y borrar. Finalmente, quiero comentarles sobre el código. La intención que tiene es que cuando entremos al formulario dato personal captura y agreguemos cada uno de los datos, podamos guardar la información. En este sentido, una vez que guarda, te envía un mensaje que los datos han sido almacenados satisfactoriamente en la base de datos y te regresa al panel datos personal mostrar. Ahora bien, continuaré con la explicación del código. Entre las recomendaciones que observé son primeramente en la base de datos. En la base de datos tenemos un campo que se llama reseña. Quité el uso de la ñ porque a mí en lo personal me causó conflictos, entonces mejor la sustituí por una n. Por otra parte, en el
archivo dato personal captura con el que hemos estado trabajando previamente, utilizamos pues un formulario que nos proporciona Bootstrap y los scripts prácticamente los reutilizamos. El script tiene un input. Ese input debe de tener ciertas características como el tipo, el nombre y su ID, o es más bien, de preferencia colocar en el ID y en el nombre del campo que se encuentra en la tabla tal cual para que sea operativamente funcional, ya que este ID lo va a recibir a través de este pedazo de código. En este sentido, en dato personal guardar se observa una, un script que contiene la palabra iset. Esta nos sirve para determinar si una variable está definida y no es nula. Como podrán observar, a través del dato de datos personal captura recibimos una entrada y esa entrada la controla o la manipula a través del ID. Por tal razón, una vez que tú tecleas la información, esta sentencia va a determinar si la variable está definida y si existe información dentro de ella. Una vez que, que compruebe que no es nula, pues entonces se saltará a estas líneas. En caso contrario, pues nos mandará una impresión en pantalla que nos dirá que hubo un error al mandar los datos y nos mostrará un enlace con la palabra volver que nos redireccionará a la página dato personal mostrar. Una vez que iset ha determinado que estas variables no son nulas, la información que reciba las va a almacenar en estas variables. Luego se va a conectar a la base de datos y va a iniciar la inserción de los datos en la tabla datos personales. Esto lo hace a través de una sentencia o una instrucción de corte SQL, la cual se almacena en una variable llamada SQL insertar. Consecuentemente, se realiza la inserción de la información a través de esta sentencia. Sin embargo, esto también lo almacena en una variable que se llama result insertar. En el caso de que no se haga la inserción, entonces mandará un error y te redireccionará a la página dato personal mostrar. Pues bien, eso es todo. Realmente faltan otras partes de código donde se tendrían que ir checando los registros, etcétera, pero bueno, eso ya sería motivo de otro aprendizaje. Agradezco tu atención y recuerda, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.